Reciban todos un cordial saludo. Les habla Sergio Pamplona, soy sacerdote de la comunidad religiosa de los misioneros de la Redención. Es una comunidad de origen italiano que trabaja con la niñez y juventud pobre, huérfana y abandonada, aunque en este momento nos dedicamos más a la asistencia social de niños de familias vulnerables, porque existen normas que imperan en el país para con los niños que son huérfanos. Entonces, trabajamos directamente es con familias vulnerables o familias en alto riesgo, hijos o niños de madres solteras o padres separados que viven con abuelos o con personas que tal vez no los pueden cuidar. Entonces, es como nuestra labor aquí en nuestra congregación religiosa. Actualmente yo me desempeño como formador dentro de una de las etapas de la vida religiosa, que es la del noviciado. Soy el encargado de unos jóvenes que están preparando para ser religiosos en próximos meses. Soy amigo desde hace más de 10 años de un grupo de sacerdotes, de los cuales ustedes ya han visto algunas presentaciones y con los cuales comparto a menudo. Tenemos una comunicación bastante cercana, nos encontramos, compartimos, tenemos diferentes enfoques en común y eso hace que nuestra amistad haya crecido exponencialmente. Uno de ellos surgió la idea de compartir unas experiencias bíblicas con el pueblo de Dios, con algunas personas conocidas de sus parroquias. Y bueno, yo también me incluí en este proyecto, del cual estamos varios presentando semana tras semana un discurso o un pedazo del discurso sobre la fraternidad en el Evangelio de San Mateo, el cual todos tienen el título de Olor a Oveja, que es una manera de manifestar nuestro ministerio con palabra de Dios en la cercanía a la gente. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un texto muy especial del Evangelio de San Mateo en esta línea de la fraternidad, tomado del capítulo 18, de los versículos del 15 al 20, sobre la corrección fraterna y la oración comunitaria. Dice así: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que atan en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a compartir 4 momentos en esta experiencia de fe que tenemos a partir de la corrección fraterna y la oración en común. Vamos a compartir el contexto bíblico, un contexto literario, una forma de poner en práctica este evangelio a través de un contexto actualizante, y luego los voy a invitar a hacer una oración final como conclusión de esta experiencia. Voy a hablarles entonces dentro del contexto bíblico sobre la experiencia del Antiguo Testamento. Para empezar, Israel era una comunidad o el pueblo de Dios, y este pueblo de Dios siempre estuvo junto, y la experiencia de este pueblo de Dios
se da en un contexto de grupos de familias. Abraham, Isaac, Jacob, y después de Jacob, pues los hijos de Jacob, que son todas las 12 tribus de Israel, y con él toda la experiencia del pueblo, un pueblo numeroso, un pueblo incontable, un pueblo que llegó a convertirse en una amenaza y una preocupación para los egipcios, al punto que tuvieron que dominarlos, controlarlos, esclavizarlos. Y entonces cuando aparece la figura de Moisés y con él aparece toda la esperanza de una salida, el cual se llamará Éxodo. El pueblo de Dios saldrá de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, como dice el texto bíblico. Los israelitas van a ser testigos de signos, de señales, van a ser testigos de las plagas, de 10 plagas que azotó a todo Egipto, y todo con el fin de doblegar la voluntad del faraón. Cuando ya por fin sale el pueblo y cruzan el desierto y llegan hasta el monte santo, el Horeb o el monte Sinaí, se establece allí la alianza. Esa alianza dada por Dios a través de 10 contextos o 10 normas que todos conocemos como los 10 mandamientos. Allí se establece no solamente esos principios de convivencia que son necesarios entre unos y otros, sino sobre todo se establece la alianza, el culto y la ley. La alianza es el cumplimiento que el pueblo va a tener con Dios. El culto se establece la manera como van a celebrar. Y la ley es, como les decía, los 10 mandamientos. Esa ley que ellos van a vivir y que al mismo tiempo lo van a hacer un poquito más extenso, lo van a complicar, lo van a llevar a 633 normas, pero bueno, ya eso será dentro de esa evolución que el pueblo va a ir teniendo. Pero básicamente la ley va a consistir en amar a Dios y amar al prójimo. Esa va a ser la ley o la alianza que el pueblo debe cumplir. Dentro de ese contexto, entonces el ser humano, el israelita, el judío, va a sentir no solo una conciencia comunitaria, todos viven lo mismo, sino también una conciencia de culpabilidad. Les recuerdo simplemente dos contextos o dos textos del Antiguo Testamento. El uno, en el libro de Josué, cuando después de que pasan y cruzan la tierra prometida o cruzan el Mar Rojo, el desierto, llegan hasta los límites y conocen la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho que emanaba eh, leche y miel, la leche como signo de la abundancia y la miel como la riqueza. Entonces viene una situación donde el que se equivoca, el que peca, hace culpable a toda una generación. En eso consiste el contexto del libro de Josué, de que si alguien comete un error, una falla, hace merecedor de esa falla o ese error a toda una generación. Y el segundo libro de Samuel nos relata una historia muy particular, cuando el rey David le dio por hacer un censo y al parecer no había necesidad porque ya Dios le había concedido a David una cierta prosperidad, tranquilidad contra los pueblos vecinos, estaba en una tensa paz y le dio a él por hacer un censo, para saber con cuánta gente contaba en caso de que hubiese necesidad de contar con ellos, lo cual a Dios le dio mucho malestar y generó una plaga. Entonces murieron más de 85.000 hombres, según el contexto bíblico, por supuesto. Y cuando David empieza a ver el ángel exterminador, le ora a Dios diciéndole, fui yo
quien cometió la falta, ¿qué culpa tienen estas ovejas? En ese momento la mano de Dios le dice al ángel, basta, para la calamidad, y en ese momento se suspende. Esa era la forma como ellos entendían o comprendían estas situaciones de vida comunitaria. Si alguien cometía un error, todos pagábamos de alguna manera por el error cometido. En el Nuevo Testamento hay otra experiencia frente a la culpa, y es que, primero, hay una estrecha relación de iglesia-comunidad. Ellos siempre van a estar eh, compartiendo mutuamente, entonces, por tanto, ese compartir los va a llevar a tener conflictos. Siempre que hay una relación cercana entre personas, infortunadamente aparecerán situaciones conflictivas. Eso es inevitable. El manejo de esas situaciones conflictivas hará que nos ayude a saber vivir bien o a tener el arte del bien vivir. Luego, la comunidad ya no es solo pueblo de Dios, no solamente tiene la conciencia de ser pueblo en cuanto que reconoce que Dios es su Señor, es su Padre, sino que ya es dentro de otro contexto. Ellos van a mencionar que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Espíritu. Hay una unidad juntos. Eso es lo que se llama común unidad o comunión, común unión. Y en esa comunión interviene también la oración comunitaria. Por ejemplo, en Hechos 2:42 se menciona que ellos oraban juntos y partían el pan, tenían un solo corazón y una sola alma. Y en Primera de Corintios 10 menciona el carácter de cuerpo, son un solo cuerpo y por tanto en esa corporeidad están unidos estrechamente en la oración. Juntos oran y comparten el pan y la fe. Y ahora vamos a mirar entonces el contexto literario. Hay dos situaciones o dos momentos, por decirlo así. El primero es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ganarse al hermano. O sea, si no se ganan, si corregir no es para ganarse al hermano, entonces no tiene ningún sentido. El corregir no es por maltratar, no es para humillar, ni para hacer sentir mal al otro. El propósito es ¿cuál? Ganarme al hermano. Y en ese propósito hay un solo modo, inicialmente en privado, a solas. Pero como el propósito es ganarse al hermano y él todavía no se encuentran los argumentos para ganarlo, hay que apoyarse de dos o tres para ver si se logra convencer entre dos o tres. Definitivamente él se cerró o ella está cerrada en, en sus motivos. Entonces vamos a hablar con todos los que están alrededor de él o de ella a ver si de pronto cede y cambia de opinión. No cambia de opinión, pues dejarlo en paz. No entrar en una disputa, entrar en un conflicto con alguien que no quiere, o sea, no tiene voluntad. Hay que respetar esa voluntad. El logro es o la conversión, o sea, el cambio de mentalidad, o simplemente dejarlo a su libre albedrío. Y finalmente, en la oración común es buscar ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no estamos haciendo nada. En este contexto literario vamos a encontrar varios elementos o encontramos varias cosas. El primero, el grupo humano. Dentro del grupo humano, como les decía al principio, por la cercanía que se establezca, vamos a tener roces y tensiones normales en la convivencia. Para Mateo es muy importante que reine la paz y un buen ambiente comunitario. Por eso el propósito es superar las tensiones a través de la corrección fraterna. Si un hermano se dispone para la reconciliación, no va a ser un extraño para la comunidad. Pero si no se dispone,
va a terminar convirtiéndose en un agente alejado, extraño, no comunitario, completamente aislado, va a ser expulsado incluso. La primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos, Pablo establece o pide que cuando un hermano no se permite la corrección, los responsables deben de excluirlo. En la primera carta a los Corintios, por ejemplo, hay el caso de un hermano que se fue a vivir con la mujer del papá, es decir, con la madrastra. Ese hermano no puede continuar más con nosotros. Y en la carta de los Romanos, pues establece también la misma condición. Si no hay el mínimo, pues prácticamente no contar con ese hermano. La propuesta de Jesús es práctica y por eso la corrección debe ser con el fin de recuperar el bienestar de el ambiente comunitario y por tanto se debe dar como fruto del amor. Por eso es importante recapacitar y pedir perdón. O sea, el hermano falló, hubo una falla, hubo un error. Entonces, si hubo una ofensa contra alguien y que dañó el buen ambiente de esa comunidad, pues si se reconoce que se falló, el pedir perdón es como el acto a seguir. Pero si no es capaz de reconocer el error de forma consciente, automática, si no es capaz de ser una mirada introspectiva, si no es capaz de darse cuenta que él o ella son un factor detonante de un mal ambiente, sin embargo van y le ayudan, tratan de hacerle ver la situación y aún así no se deja, entonces ya es una persona que no, pues va a ser muy complicada la convivencia. Y hay mucha gente que ha perdido buenas experiencias humanas, que ha dañado con relaciones interpersonales muy hermosas, con relaciones de pareja, de hogar, porque se cierra a una negatividad, a un temperamento fuerte que dice tener, pero que no trabaja por mejorarlo. Por tal motivo, hermanos, los invito a que reflexionemos sobre esa situación. Y finalmente, la oración tendrá fruto siempre que haya un común acuerdo, es decir, donde haya una misma postura, unidad de criterios, donde haya un mismo sentir, un solo corazón, juntos frente a una oración. Entonces dice Jesús que Él va a estar ahí en medio de nosotros. Bueno, hermanos, yo les voy a proponer tres cositas, pero también les voy a proponer esta pregunta para que hagamos reflexión y lo pongamos en práctica. ¿Cómo hacemos nuestras correcciones? Cuando vamos a corregir a alguien, deberíamos corregir son los actos y no el señalar a la persona. Me explico. Cuando uno va a corregir a una persona, debe de decirle, de hablarles de la situación y no de lo que ella supuestamente es. No es el ser de la persona, sino lo que hace. Pero también hay un modo contrario de hacer correcciones. ¿Y saben cuál es? Dejar al otro a su libre albedrío, es decir, a su caminar. Y hay veces que el otro no sabía. Esa es la parte triste de las correcciones. O vamos al extremo de hacerlas mal y de lastimar y ofender y dejar vuelto nada a otro ser humano, o simplemente no lo hacemos y lo dejamos a él o a ella que miren a ver cómo viven y que se estrellen en la vida y que se equivoquen y que fracasen y que sufran. Yo creo que hay que tener un poquito como el punto medio, hay que decir las cosas. Hoy se habla de comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación asertiva, quiere decir que podemos decir lo que pensamos con mucho respeto. En las correcciones a veces ocurre una cosa, ¿saben qué? Porque a veces nos hacen correcciones, hermanos, porque generan prevenciones. Ya uno está predispuesto para decirle a la otra persona lo que debería mejorar, pero como uno ya más o menos se imagina cómo va a reaccionar, no lo hacemos. Y la otra situación por las cuales las correcciones no se hacen
es para evitar las reacciones. Dentro de este grupo de amigos sacerdotes, yo tengo un recuerdo muy bonito de uno de ellos. No voy a decir el nombre porque para no ponerlo en una situación incómoda, pero él en muchos momentos me ha enseñado a no dar tantas explicaciones, a ser claro, a ser puntual, a decir lo que siento, sí, pero de una manera puntual, sin tenerme que dar tantas vueltas, de girar de un lado para otro para decir algo. Simplemente es escuchar. Y si es necesario hablar, hablar. Y si no, simplemente agradecer y basta. Muchas gracias por la corrección. Lo tendré en cuenta. O voy a tomar medidas en el asunto, o voy a hacer lo posible por hacerme ayudar. Basta. Pero a veces cuando nos van a corregir, entramos a justificar, a dar razones, a argumentar, a posicionar y sobre todo a atacar. Porque me siento atacado, entonces empiezo yo también a hacer lo mismo. Y como dice el dicho, que el mejor ataque es la defensa, entonces me defiendo atacando a otra persona, ofendiendo, y entonces entro en una polémica, una discusión inútil, cuando el propósito no es ese. Y sí, tengo que decir mis cosas, sí, las digo, pero habrá momento para decirlo. Hay una frase que dice, frente a las discusiones, es así: el que gana una discusión pierde un corazón, pero el que pierde una discusión se gana un amor. Así que los invito finalmente a que hagamos esta oración para concluir este espacio de reflexión que hemos podido hacer y que con ustedes he podido reflexionar sobre la corrección fraterna. Entonces ahí los invito donde se encuentran a que vamos siguiendo juntos en voz alta esta oración. Padre de bondad y de misericordia, infinitas gracias te doy por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias a esta palabra puedo corregir mis actitudes de juez frente a las demás personas. Gracias a este mensaje de salvación, alcanzo a comprender la necesidad de preocuparme por mis hermanos que sufren la desgracia del pecado. Señor, pon tu sabiduría en mi boca y dame palabras orientadoras e iluminadoras para que juntos, con los hermanos de esta comunidad de fe, tu iglesia, podamos hacer vida la fraternidad. Bendito sea, Señor. Que tu amor habite en mi corazón y me lleven a experimentar el gozo de tu reino en compañía de esos hermanos y hermanas con quien comparto tu palabra. Alabado y glorificado sea, Señor. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Amén. Muchas gracias por este momento que hemos participado, que hemos compartido. Espero que esta reflexión sirva para la vida de todos, en lo que sea factible y posible. Si no, quédate con lo que te sirva. Le sigo agradeciendo a Dios por el don de la amistad y la fraternidad de este grupo de sacerdotes y sigan disfrutando de estas reflexiones que semana a semana estaremos compartiendo estos hermanos. Todavía faltan algunos más por compartir unas palabras adicionales y también reflexiones muy bonitas, incluso mejores que lo que uno puede hacer como cualquiera otra que se pueda manifestar. Incluso ustedes se pueden hacer reflexiones hasta más bonitas, pero en esta ocasión quise compartirles esta. Les deseo a todos y a todas una vida llena de bendiciones, de prosperidad material, económica y sobre todo que estén bien con seres queridos. Gracias por haber participado de este encuentro bíblico y les deseo que el Señor les bendiga abundantemente. Y terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias por su amable participación.